cristianos son los que viven una vida como la que Cristo le gustaría que usted viva. Amén. Entonces hay gente que no son verdaderamente libres en las iglesias. A través de este contexto que Cristo está hablando, tiene un debate con estas personas que tenían conocimiento de la palabra, pero todavía no eran libres. ¿Podría usted hablar de la palabra y todavía no ser libre? Por supuesto que sí. Usted puede hablar de lo bueno que es Dios, puede dar testimonio de cosas que el Señor ha hecho en su vida, pero podría ser que su práctica de la vida cristiana no sea la más agradable al Señor. Que usted todavía esté arrastrando algunas cadenas que usted trajo de allá del mundial y todavía necesite ser verdaderamente libre. Cristo le dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora bien, Cristo, por esta parte donde habla, está hablando de una libertad de conocimiento. Está diciendo: si tú conoces la palabra, tú vas a ser libre. ¿Qué hace la palabra? Te va a libertar. Te va a libertar de la religiosidad. Te va a libertar de los prejuicios que tienes. Te va a libertar de muchas cosas que la gente enseña, que a veces uno ni sabe cómo se las inventa, de dónde las sacan, pero no están en la palabra. No tienen sustento bíblico. Entonces ellos, que eran de estas personas que tenían cierto conocimiento de la palabra, pero no la experiencia íntima con Cristo, están justificando. ¿Se ha visto usted los creyentes que no hay forma de usted hablar con ellos, que siempre se están justificando? Todo lo que hacen, cada vez que usted quiere corregirles, se están justificando. Sí. Ellos le responden: nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos esclavos? Entonces algunas personas tienen sus ataduras, tienen sus problemas, tienen sus malas costumbres que han arrastrado del mundial, pero no reconocen que todavía necesitan liberación. Si usted está en esta actitud, usted está mal, porque usted estaría visitando la iglesia y practicando la obra del chamuco. Denle un aplauso al Señor. El hecho de que usted visite la iglesia, eso no le garantiza la salvación. No. Hay gente que son brujos y van a la iglesia y no es a buscar la salvación. Hay gente que son brujos y van a la iglesia a tratar de baratar los cultos y de cargar a la gente. Gracias. Ah, pero que yo casi no fallo en la iglesia. Vamos a ver cómo están tus frutos. Sí. El cristiano, el vecino tuyo sabe que tú eres cristiano. ¿Cómo tú te conduces con tu vecino? Muy fuerte. Tú le dices que Dios le bendiga cuando tú sales, porque a veces tú quieres invitarlo a la iglesia, pero tú no lo saludas nunca. Adoren a Dios. Él no sabe que tú eres cristiano. ¿Cómo Dios sabe que nosotros somos cristianos y cómo podemos demostrar a las personas que somos cristianos? Que no es lo mismo. Para Dios nosotros somos cristianos por la fe. Pero para los que no son creyentes, somos cristianos por las obras que manifestamos de piedad delante de ellos. ¿Me doy a entender? Ah, pero algunos cristianos son tan santos que dicen: bueno, en tal esquina vive un brujo, es un hijo del diablo. Entonces, como hijo del diablo, usted no le va a predicar. ¿Y cómo lo trae? A veces lo que hace es que fuma juca, mete droga, pero a ese que usted tiene que predicarle. Fulana es la chapeadora del barrio, pero predíquele a esa. Entonces hay gente que quieren ser cristianos con una carátula, con una presentación que en el fondo no tienen. Quieren llevar lo que la Biblia enseña como una apariencia de piedad. Eso no es lo que Dios quiere. Si tú eres verdaderamente libre, tú tienes que reflejar esa libertad presentando el amor del Señor a otras personas. Si tú no lo haces así, estarías actuando de una manera egoísta. Tú quieres la salvación para ti solo. Eso no es lo que Dios quiere. Tú tienes que compartir la salvación con otras personas.
No debes hacer discriminación con los que no son cristianos, porque entonces, ¿cómo es que se va a llenar la iglesia? ¿De quiénes? La Biblia dice que los que son sanos no tienen necesidad de enfermos. ¿O son personas sanas los que usted quiere traer a la iglesia? Jesús le respondió: de cierto le digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí quiero hacer otra corrección. Más arriba. Hermano, si usted peca todos los días, usted está descarriado. 115 veces. Está descarriado si peca todos los días. Pero seguro usted va a querer que yo se lo explique por la Biblia. ¿Verdad que sí? Ok, vamos a explicarlo por la Biblia. Primera de Juan 2:1 dice: enseña que Jesucristo es nuestro abogado. ¿Verdad que sí? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Déjenme buscarlo. Quiero leerlo textualmente. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno, repita conmigo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Usted sabe qué significa esto? Que no es normal que el creyente peque. Repito el versículo: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no es normal que el creyente peque. Ahora bien, como humanos, en algún momento, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, podemos pecar. Para ese caso enseña la Biblia que tenemos a Jesucristo el justo. ¿Qué debe usted hacer cuando peca? Humillarse delante de Dios. Pero para la gente que tiene esta enseñanza errónea, que cree que peca todos los días, usted debe cambiar la forma de ver el evangelio, la forma de pensar. Porque el que practica el pecado, enseña la Biblia, que es del diablo. Sí. ¿Usted entiende? La Biblia lo dice textualmente. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces usted no debe practicar el pecado. El que lo hace, más o menos, peca ahora y ya está calculando lo que va a hacer ahorita. ¿Cómo? Sí. Yo caigo en adulterio ahora, me humillo, Dios me perdona y me restauro. Y voy ahorita. Así hay gente que le sirven a Dios. Si tienen que darle su boche, ustedes le dan su boche y siguen adorando a Dios como si nada. Gloria a Dios. Y así. Hay otros que adoran a Dios, le toman prestado, no le pagan, Ay, mi madre. se humillan y siguen adorando a Dios, pero no le pagaron. Le dejan esa deuda al Señor, le aumentan la carga. Así. ¿Usted entiende cómo es el asunto? ¿Cómo entendiendo? Sí, pero siguen adorando a Dios. Algunos hacen chismología en la iglesia, tienen su doctorado en chismología ¿Qué? Ay, y siguen adorando a Dios. bueno. Algunos se levantan en contra del liderazgo, en contra de las personas que Dios ha establecido, creen que están bien y siguen adorando a Dios. Lo que pasa es que usted no sabe lo que es dirigir una obra. Nunca sabía. Algunos calculan, y si fuera yo hiciera esto, pero el problema es que no eres tú que estás ahí. Sí. Mire, el líder no tiene la misma visión que los miembros. Jamás en la vida. Las ovejas son de una visión corta. El líder tiene una visión más allá. Hay cosas que usted no la ve y el líder las ve, que vienen llegando. Sí. Así a lo lejos en el mundo espiritual, a veces el líder puede ver cuando se está acercando un problema. Pero ¿cuál es la mentalidad de la gente de las iglesias? ¿Cuál es? Que el líder debe ser alguien que corta cabeza. Fulano pecó, sácalo de la iglesia. Un año de disciplina. ¿Entiende? Explica eso. ¿Sabe algo? Las disciplinas no se ponen para maltratar a la gente, sino para restaurarlo. Los hermanos normales no entienden eso. Muy fuerte.
Ay, que el celo del Señor me consume. Te consume porque no fuiste tú que pecaste. Si eres tú, quiere que te perdonen y que te restauren. Wow, wow. Adoren a Dios. Entonces el enfoque de la iglesia es restauración. Siempre es restaurar. Pero hay varios extremos que hay que tratar de evitar. En las iglesias, yo entiendo que hay guerreros de Dios que cuando sucede una situación quisieran orar y que descienda fuego del cielo. Pero Cristo, en una aldea que fueron, le dijeron unos discípulos: Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo? Le dijo: no, espera, usted no sabe qué espíritu tienen todavía. Muy fuerte. No fue a eso que yo vine. Ay, párate ahí. Adoran a Dios. Otros dicen: bueno, pero es que las personas que son tropiezos en la iglesia, es que yo me siento mal por lo que hace fulano. Hay un problema. Fulano está en la iglesia porque se quiere salvar, está en un proceso de preparación para la salvación. La Biblia enseña que aquel que enseñó empezó la obra, él la va a perfeccionar. Tú quisieras que él se vaya de la iglesia, pero hay otro asunto. La Biblia enseña que hay trigo y que hay cizaña. Sí, muy fuerte. Dale por ahí. Y como hay trigo y hay cizaña, la cizaña tienen un propósito en la iglesia. ¿Cuál? Quizá usted no lo entienda, lo voy a explicar. Sí, explica. ¿Y usted sabe cuáles son la gente que van a testificar de la grandeza de lo que Dios va a hacer en tu vida? Dale, dale ahí. Es la cizaña. Sí, wow. Wow. ¿Usted sabe por qué? Ay, pero que fulano me calumnia, que no me deja quieto, que me tiene el puño arriba. Ese que se levanta contra ti es el que mañana va a testificar y poder decir a dónde Dios te llevó, porque cuando Él te está golpeando, eche para acá, ¿sí? Corre, corre. Mire qué es lo que Él va a hacer. La persona que te dé el tropiezo te hace esto, pero ¿sabe dónde es que te está impulsando? Es al propósito de Dios. Si tú no lo entiendes, dale un aplauso al Señor. El Espíritu Santo me dice que está hablándole a gente que vinieron a buscar una respuesta. Dios mío, pero ¿por qué que se levantan contra mí? ¿Por qué no quieren que yo predique? ¿Por qué no quieren que yo esté en liderazgo? ¿Por qué me ponen tanto tropiezo? Te están poniendo tropiezos porque ellos son los que van a testificar de lo que Dios va a hacer contigo. La próxima vez que tú vayas al altar y ores, dile: Señor, gracias por los que se levantan contra mí. Ellos sirven de propósito para impulsarte a lo que Dios va a hacer contigo. Ahora tú los ves como un problema, pero después tú te vas a dar cuenta y vas a decir: wow, fueron una bendición para mi vida. Gente que se levantan contra ti, que te humillan, que te ponen tropiezos, que te calumnian. La gente no le tira piedra a los árboles que no tienen fruto. Tú tienes que entender eso. Si alguien se levanta contra ti es porque él sabe que tú portas algo de parte del Señor. Y esa persona todavía no ha sido quebrantado. Usted puede ver en la iglesia. Oiga, ¿por qué hay que tener la paciencia de que haya trigo y haga cizaña en las iglesias? A veces la persona más desobediente en la iglesia, después usted lo va a ver en un ministerio internacional. Después usted lo va a ver pastoreando, lo va a ver echando fuera demonios. Porque él está en el taller del Señor. ¿Usted entiende? Entonces lo importante es que si usted es trigo, usted siga permaneciendo siendo trigo. Y ore para que el que es cizaña, Dios lo convierta en trigo. Gloria a Dios. Jesús le dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en casa para siempre. Hay una situación. Hay gente que van a perseverar en pecado de tal manera que van a terminar en el mundial. Van a terminar afuera. Ahora no lo saque usted. Deje que sea el Señor que se encargue de eso. ¿Por qué Cristo dice esto?
Porque dentro del contexto del Antiguo Testamento, las personas, si caían en una situación precaria, podían venderse como esclavos por un tiempo. Y para redimirse del pecado tenían que pagar un precio. Pero el que era nacido en casa, o sea, un hijo suyo, usted no lo saca de su casa porque es su hijo. El que es esclavo, cuando paga el precio, en aquel tiempo se iba de la casa. Por esto es que Cristo dice en el versículo 36: así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Muy fuerte. Si tú eres verdaderamente libre, tú vas a permanecer en el Evangelio. Aleluya. Si no eres verdaderamente libre, va a haber un tiempo en que tú vas a ir a dar allá afuera. Dentro de esta larga conversación, esta gente justificándose, le dice: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Justificándose, hermano. Le dice: pero ¿cómo es que ustedes son hijos de Abraham? ¿Cómo que ustedes son hijos de un padre y que ese padre es Dios? A veces así usted se pregunta: pero ¿cómo es que el hermano es cristiano y tiene un testimonio tan diabólico? ¿Cómo es? Adoran a Dios. ¿Cómo es eso? Fácil. Hay gente que están adorando a Dios en las iglesias y tienen 2 y 3 novias. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Están orando con 2 y 3. ¿Qué? Sorpeteando a las hermanas. ¿Qué? Y son los que más danzan y los que más brincan en la iglesia. Ay, 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 ay. La Total. primera vez que vengo aquí, a mí nadie me ha dicho nada, porque lo primero que dicen: no, la pastora le dijo algo. Yo me voy. Eso fue el hermano que lo fue a buscar, que le estaba contando, ¿no? ¿Qué? ¿Usted cree que Dios habla? Yo creo que Dios habla. Sí. Entonces hay gente que está en las iglesias, pero son doble gente. ¿Qué? Está serio de verdad. O sea, tienen 2 vestimentas, son santos en la iglesia y son el puro chamuco en la casa. Ay, madre. Mujeres que son santas en la iglesia y le quieren ondear los platos al esposo allá en la casa. Escucha. Yo diría que los líderes deberían a veces visitar de sorpresa, tirarse como los suá en la casa así, ¿Verdad? a ver cómo va el asunto. Porque en la iglesia se llevan los bancos Escucha con mucho cuidado. y en la casa entonces se entra el empoderamiento que anda. Aquí la que manda soy yo. ¿Qué? Está serio de verdad. Escucha con mucho cuidado. Le dice Cristo: yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Porque alguna gente se incomodan porque no le interesa la verdad. No, hay gente que no le interesa la verdad. Se le llama la atención, se ponen como el diablo. ¿Qué? Entonces Cristo dice: yo he hablado acerca de las experiencias que he tenido con mi padre. Ustedes hablan de las experiencias de ustedes. ¿Cuál es el padre de ustedes? Hubo un momento que Cristo le dice: ustedes son de su padre el diablo. Claro. Usted hace las obras del diablo. Entonces, como la misma Biblia dice que el que practica el pecado del diablo, si usted no quiere ser del diablo, no practique el pecado. Sí. ¿Cuál es el primer punto para esto? Usted debe reconocer su debilidad, porque aquí es que está el problema de la gente. Wow. Dale por ahí. Que hay gente que está mal pero no lo reconoce. Wow. Esto era lo que pasaba con esta gente que Cristo está hablando. Dice: no, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros no tenemos pecado, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos siervos de Dios. Pero Cristo le estaba revelando sus problemas, le estaba revelando sus debilidades. Le dicen: pero ¿cómo es que ustedes son hijos de Dios, son hijos de Abraham, y yo que vengo a decirles la verdad, ustedes no aceptan la verdad? Es algo irónico. Decían servirle a Dios, pero no le interesaba la verdad. Pero Cristo dijo: lo que te hace libre es la verdad. La verdad te da
libertad de conocimiento. Y la libertad de conocimiento te va a traer otro tipo de libertad. Te va a traer una libertad espiritual. Porque una es la libertad de conocimiento. Esto te ilumina la mente para conocer a Dios. Y cuando Cristo dice serán verdaderamente libres, tú vas a tener entonces una liberación espiritual. Hay personas que tienen problemas, que tienen ataduras que todavía no han podido dejar. Parte de las ataduras que atacan gente en las iglesias: depresión, espíritu de lascivia. Usted le dice el demonio de metresa. Eso es una forma convencional de decirlo. No es bíblico metresa, es lascivia. Ese es el término correcto. Otras personas tienen, después que están en el evangelio, tienen batalla para orar. Si tú tienes batalla para orar, tú no eres verdaderamente libre. Cuando usted ve a alguien que se tira a orar y que se levanta de una vez, y esto es una constante, esa persona no es verdaderamente libre, porque no tiene la capacidad de adorar a Dios con libertad. ¿Qué es la libertad en el evangelio? La capacidad o virtud que tiene el creyente para andar como tal, o sea, de adorar a Dios sin algún tipo de impedimento. Cuando la gente tiene impedimento, todavía no es completamente libre. Un creyente que está en la iglesia tiene tiempo, a veces tienen hasta liderazgo, y todavía hablan mentiras, todavía no es verdaderamente libre. A veces la gente habla las mentiras como que él las vio en una película y se la cuenta a usted, pero él mismo está seguro de la mentira que está diciendo. Él se lo cree. Pueden estar en liderazgo. Y cuando los que no son creyentes se dan cuenta de esto, dicen: pero si fulano es cristiano, yo soy pastor. ¿Sabe qué hacen? Tiran el testimonio de la iglesia por el suelo. Entonces Dios te ha llamado para que tú seas verdaderamente libre de toda esclavitud del pecado, de toda esclavitud de opresión, de depresión, de todo espíritu del diablo. El Señor te ha llamado para que tú seas verdaderamente libre. Yo quiero que te ponga de pie, que voy a hacer una oración. Todo el que tiene problemas para orar, pase para acá. Todo el que quiere que ore por él,